primer invitado de la mañana es el abogado Pedro Citón Ureta, que sí sabe de vino. Algo de vino, algo he bebido en la vida. Exactamente, don Pedro, bienvenido. Bueno, y yo creo que después de ayer queda algo más que decir de esta trama New Business. Bueno, lo primero, lo de siempre, ¿no? ¿Cómo inicia? Inicia de una manera patética, políticamente, de la mano del triunvirato de Arrocha, la procuradora y el presidente Varela. Así inicia ese proceso y así inicia políticamente un proceso que, como dijo Brian Asbat en uno de sus tweets, está encaminado no a condenar a Ricardo Martinelli, está encaminado a inhabilitarlo políticamente, producto de que de canto a rabo y a través de las encuestas de opinión, todas tienen un denominador común. Ese denominador común es que Ricardo Martinelli las lidera. Así que ese es el inicio de este proceso que se ha visto dándose toda una serie de violaciones. La primera violación es el principio de especialidad. A Ricardo Martinelli lo traen a Panamá producto de una extradición en donde el juez le dice, señores, gobierno de Panamá, ustedes me lo han pedido por el delito de los pinchazos y por el delito de los pinchazos usted se va para Panamá. 2 veces en 2 juicios el presidente Martinelli salió absuelto de esos procesos penales y se suponía que ya no tenía ningún otro incidente judicial. Lamentablemente trataron de cambiar el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, no lo logran y en un intercambio de notas que no modifica a un tratado, sí, pues se inicia este proceso. Adicional a ello, te recuerdo también que en Ginebra hay un informe sobre detención arbitraria que se cometió contra Ricardo Martinelli y que hace responsable al Estado panameño. Todas estas situaciones se las ha pasado por sus partes pudendas la señora, tanto los fiscales como la señora juez, que han ido a un trote militar a llevar a Ricardo Martinelli a hacer esta audiencia totalmente al margen de la ley. Bueno, al margen de la ley, porque ayer se probaron o se estaban dando pues, razones más que claras, la licitud de los fondos con los cuales se llevaron a cabo la compra de los diarios. La figura de William Moore, que yo creo que todavía nosotros no hemos explotado, o la sociedad no ha reaccionado, que como el hermano de una de las fiscales favoritas, que Juan Carlos Varela trató de hacer magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sea la persona que maneje estos acuerdos. Mire, ese es el clásico delito de prevaricato, el clásico delito de tráfico de influencias, en donde yo utilizo a una persona dentro del órgano judicial, dentro del Ministerio Público, para forzar unos acuerdos. Y los acuerdos se forzaban porque producto de varias situaciones que han delatado los propios abogados y otras personas afín al proceso. ¿Y cuál era? Hombre, si no cooperas conmigo, me llevo a toda tu familia, sí, ¿verdad? Y si no cooperas conmigo, te tuerzo por acá. Entonces, también se vieron claramente que hubo una especie de mafia estructurada con una ley de omerta, pero en sentido contrario. Sí. Hablen todo lo que ustedes quieren en contra de Ricardo Martinelli y ustedes saldrán favorecidos. Y definitivamente, cuando vemos la denuncia que presentaron ayer los abogados de Ricardo Martinelli sobre una supuesta maniobra de tanto de los fiscales como de la juez para permitir que se ausentara, viajar el señor Henry Mirachi y que a su vez entonces se ausentara del proceso para no ser el testigo protegido. Porque este es un tema muy importante. Aquí se le ha dado el nombre de testigo protegido al que todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? El señor Francolini y el señor... Bueno, eso pasó también en el caso Pinchazo. En el caso, es que hacia allá iba. ¿Y por qué no se les ha llevado a juicio? No se les ha llevado a juicio porque ya tienen el precedente del caso Pinchazo. Si el testigo del caso Pinchazo no se hubiera presentado, probablemente hubieran condenado también a Ricardo Martinelli. Pero los abogados lograron desmontar esa trama, ver que estaba mintiendo porque tenía un salario en los Estados Unidos de $10,000 y entonces lograron la absolución en 2 ocasiones. Las historias se repiten en llanto y tragedia. Y en este momento vemos que se está repitiendo nuevamente.
Ayer, lo más importante, por primera vez, por lo menos por una hora, cada uno de los abogados, los imputados, pudieron hablar sin cortapisas. No tuvieron detrás de ellos a la juez Valoisa Martínez indicándoles que no podían hablar, coartándoles el derecho de expresarse para defender a sus imputados, a sus clientes dentro de ese proceso. Y ayer, por ejemplo, yo resalto el tema de la abogada Quintero. La abogada Quintero en 5 minutos, a sus palabras, ya había demostrado que su cliente era inocente por una sencilla razón: no había dolo. Si no hay dolo en ese delito de blanqueo, es imposible que haya delito. Pero ella dijo algo importante: la publicidad que se le está haciendo a este proceso, porque eso es otro tema que hay que mencionar. Solo los procesos en donde está involucrado Ricardo Martinelli, el órgano judicial los transmite. Ningún otro, seas violador, te ponen una capucha, lo que sea, no se le ocurra ni una. Pero en este se está transmitiendo. Pero el tiro le ha salido como un boomerang, le ha venido de vuelta. ¿Y por qué? Sencillamente porque en ese proceso ella demostró a su vez la maldad, la mala fe procesal de los fiscales de estar inventando sesgadamente pruebas del proceso para meterlos dentro de sus alegatos. ¿Qué sucede? La Constitución y la ley expresamente hacen que el fiscal tiene que ver lo bueno, lo malo y lo feo y presentárselo a la juez. Y en este caso ellos hicieron caso omiso. Yo a veces pienso que es por ignorancia supina de la ley o del proceso o del delito de blanqueo, que también podríamos hablar de eso, o a veces es por la perversidad que tienen ellos de querer lucirse frente a su jefe, el interino procurador Caraballo. Porque hay algo que ha quedado demostrado, es decir, no solamente un perito que no es perito, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, sino unos fiscales que han demostrado una ignorancia en todo lo que es el derecho mercantil. Mire, yo le voy a decir algo. Yo que viví muchos años fuera de Panamá y que muchas veces tuve que vender sociedades, hacer hipotecas, registrar esas hipotecas, vender barcos, etcétera, etcétera, y estar en la defensa de los servicios internacionales de Panamá, es lamentable el pobre dominio que tienen los señores fiscales sobre este tema. Y te explico. Cuando tratan de involucrar a un director nominal y hacer ver ante la opinión pública que ese director nominal es algo al margen de la ley, es absurdo, porque es lo que utilizan todas las grandes firmas de abogados de este país desde 1987, cuando yo trabajaba en Arias Fábrega y Fábrega. Desde esa época yo recuerdo claramente esa situación que no ha cambiado, que no hay ninguna legislación que ha cambiado. Pero sobre todo, hablaban temerariamente del derecho societario, desconocían situaciones del derecho societario, desconocían situaciones de la práctica bancaria. Y como dijo Delia Cárdenas, la ministra en el gobierno de Endera y superintendente bancaria, ella dijo: están poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país, de su mayor valor, que es el Centro Financiero Internacional, solo para encontrar a Ricardo Martinelli culpable y poder inhabilitarlo para las próximas elecciones de mayo de 2024. Eso es una traición a la patria, porque en la otra cara de la moneda tú ves el linchamiento mediático que hacen medios de comunicación social como La Prensa, TVN, Medcom, donde los especialistas como Hugo Famanía, que en su vida ha pisado una escuela de derecho, pues hacen unas interpretaciones a rajatabla, mientras que del otro lado tenemos al doctor, al catedrático Carlos Barzallo, un experto en derecho de blanqueo de capitales, experto en derecho societario, ha sido funcionario en diferentes instituciones y ha sido presidente de Transparencia Internacional. Y él claramente dijo en unas declaraciones a Omega Estéreo, a Añito Adames, le dijo: aquí el caso que están presentando los fiscales es un caso débil. Y es un caso débil porque no ha habido las auditorías de la Contraloría. Y el querer presentar como un delito autónomo sin ese delito precedente, se les va a caer este caso. O sea, esas son cosas que recogen 5 abogados de este país, dispares. Y cuando digo dispares, es que militamos en diferentes movimientos. Juan Antonio Tejada, ex fiscal de la República y defensor del pueblo. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados. El propio Carlos Barzallo, yo que he sido 2 veces fiscal.
todos concordamos que la necesidad de llevar a los testigos protegidos a un contraintegratorio. Pero el ilustre Rodrigo Noriega, que en su pelotera vida ha sido siquiera un litigante en materia penal, decía que no, que eso no era necesario, que los fiscales. Entonces, esta es la otra cuestión. Hacen narrativas en los medios de comunicación social repitiendo los argumentos de los fiscales y lo hacen como si fuera palabra de Dios. Y eso es muy preocupante, porque la jueza le ha hecho demasiados guiños a los fiscales y de esa manera ha olvidado que ella dirige el debate, que ella dirige el procedimiento, que ella estaba obligada a traer a esos testigos protegidos para que estuvieran en el contrainterrogatorio. No es tanto lo que hace el Ministerio Público, sino la forma apabullante en que no dejaba hablar en cada objeción a los fiscales. El primer día o el segundo día, no recuerdo, lo que sí estoy presente es abogados como Quintero. La abogada Quintero es una abogada seria, es fiscal de la República. El abogado Rosendo Miranda, colega mío y es fiscal de drogas igual que yo. Ellos se presentaron a exigir que se presentaran. Además del abogado Carrillo, lo trató de deslucir la juez. Todas estas situaciones hacen que la juez sea una juez sin alma, una juez que no tenga pasión por el trabajo, y lo que pareciera ser es que está esperando un premio de consolación al final de este proceso y el de Odebrecht para ser, por ejemplo, juez superior allá en Chiriquí o magistrada del temible Tribunal de Extinción de Dominio que van a imponer a la fuerza. José. Abogado, todos los que hemos seguido esto desde hace tiempo, sabemos por varios años lo que está ocurriendo desde el punto de vista político. Entonces, quisiera hacerle un par de preguntas en términos de ver en la perspectiva de esto, usted como abogado y como político también, porque los abogados estudian política. ¿Cómo usted ve el desarrollo de esto? La tesis fundamental de la defensa de Ricardo ha sido de que se trata de un caso político, y es un caso político, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo de esto? ¿Usted cómo ve esto que termina hoy en perspectiva? ¿Qué pasará? Si es que usted tiene alguna observación sobre esto, y qué sigue de el lunes en adelante, porque al final del día lo que interesa al auditorio nuestro es, bueno, ¿y para dónde vamos, güey? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que yo no tengo la bola de Madame Cararú, ni soy Walter Mercado para poder decirle a usted, como hace Rodrigo Noriega, lo que va a suceder, porque él sí tiene conexión directa y es vocero no autorizado de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo primero que tengo que decirle es que este proceso se está llevando a dos tiempos. Y cuando digo dos tiempos, es el tiempo mediático y el tiempo jurídico. En el tiempo mediático, acertadamente, como usted ha dicho, se enfoca a un proceso político de lo que es la judicialización de la política. Es inhabilitar a candidatos a través de la justicia. Eso es obvio, y los abogados y los voceros del señor presidente de Ricardo Martinelli así lo han expresado. Yo pienso que el día domingo, donde va a ser ya la candidatura, la elección, y más que dicho va a ser la candidatura ya presidencial, el inicio de Ricardo Martinelli, a todas luces él deberá definir con sus estrategas el tema político. Por el otro lado, y es el tema interesante, mire, lo primero que yo le digo, una audiencia normalita, silvestre, como la de Patria Portugal, desde el día de la audiencia, o sea, hoy, desde que finalizó la audiencia, hasta el día del recurso de revisión, fueron 40 meses. Los de Garús y Pérez, que fue una un poco más complicada, duró 36 meses. O sea, si usted sumara los tiempos de aquí hacia adelante, es imposible que pudieran inhabilitar a Ricardo Martinelli. Pero el punto es que no se extrañe que hoy la juez, una vez que finalice el último de los abogados, que creo que le faltan 5, que pudiera ser en la tarde, diga, oiga, denme media hora que les voy a fallar de una vez. Quizás no me expliqué, pero no hay que ser un clarividente
para estimar, por ejemplo, que al final del proceso hay dos caminos. Uno, que sea suelto, Ricardo, y dos, que sea condenado. En los dos caminos habrá apelaciones. Sí. Espérate. En los dos caminos apelará a la fiscalía y apelará, Ricardo, si va en contra de él. Que viene otro proceso que sigue en ambos casos. Mi pregunta era, como hay una tesis central que los abogados han venido definiendo, que se trata de una persecución y manipulación política, en consecuencia el discurso central gira en torno a esto. Vamos a un proceso electoral el domingo interno de primarias, en donde para nosotros, en el análisis nuestro, independientemente del número de gente que vaya a votar, Ricardo Martínez le va a ser el candidato de Cambio Democrático. No tengo la menor duda, de ERM, no tengo la menor duda de que eso va a pasar. Ya vendremos con otros análisis con respecto a la votación, etcétera, las movilizaciones que se hagan. Pero no hay la menor duda de que eso va a pasar. Entonces, en ese escenario, que tiene componentes jurídicos y políticos, es mi pregunta. No es la pregunta de Noriega, es la pregunta que yo le estoy haciendo a usted para que nuestra audiencia tenga una comprensión de qué es lo que pasa. Mire, es sencillo. En el tema político, por ejemplo, yo he visto a líderes de la oposición que no marcan ni siquiera un ITBMS, o sea, un 7% del electorado, decir en televisión, ahí están las pruebas contundentes de que se debe condenar a Ricardo Martinelli. Y obviamente esa expresión es más política que jurídica, sí, producto de sus propios intereses políticos, porque ellos piensan que una vez sacado a Ricardo Martinelli, la masa electoral de él, su partido, pues se va a esfumar, va a desaparecer, o en el mejor de los casos va a ser un split de votos para todos ellos y se sentirán entonces beneficiados. Ese es en el parte política. En la parte jurídica, lo importante a resaltar es que definitivamente la jueza, a partir de hoy, que termina, tiene 30 días o hasta 30 días para dictar una sentencia. ¿Es un calendario o son días ilegales? Es calendario. Esos 30 días que ella tiene para fallar, es importante rescatar que ella tiene un expediente de 175 tomos y más de 200.000 folios. Pero ojo, que mucho de lo que ha aportado el Ministerio Público es pura basura probatoria. Las pruebas, como ayer escuché a un abogado decir que, por ejemplo, en el tema de las acciones, usted puede traer a 50 testigos protegidos, pero una certificación, un libro de acciones, mata a sus 50 testimonios. Entonces, en el derecho probatorio, en el derecho procesal, a veces gente lega, gente que no tiene conocimiento de estos temas, opina, no, el fiscal presentó 50 testigos, de nada sirven si un solo documento los mata. Entonces, en ese sentido, ella tiene que fallar. Una vez que salga ese fallo, usualmente, que como usted bien apunta, puede ser condenatorio o puede ser absolutorio, el Ministerio Público o las partes, porque son, creo que son 13 imputados, 12. Sí, 13 con 13 y 2 que estaban, exacto, más los testigos protegidos que ya tienen su acuerdo de validación. Esos 13, en el caso que se absuelvan a los 2, que supuestamente también es parte del acuerdo de validación, tenemos entonces que va a ir a una apelación. Esa apelación se surte notificando a todas las partes. Más o menos se demoran como 2 meses en ser presentada la apelación y hay un Tribunal Superior de Liquidaciones en donde una vez que ellos reciban la transcripción de la audiencia, reciban las apelaciones y reciban el expediente, son 5 jueces. De esos 5 jueces, rotativamente, 3 van a encargarse del proceso. Pero una pregunta técnica ahora. En ese proceso de los jueces de apelación, que sería en cualquiera de las partes, cualquiera sea el escenario que se dé, eso no es una audiencia pública, es una audiencia entre ellos. No, ya en ese momento ya el viejo sistema inquisitivo solamente te da un escrito de apelación, donde tú presentas ese escrito de apelación y igual que el Ministerio Público también presenta un escrito, ahí no hay audiencia y los jueces están libres de fallar. Usualmente, en los anteriores casos que yo le he comentado, ellos duraban entre 6 a 12 meses y a unas veces hasta 18 meses para poder fallar. Yo
pienso que también en este proceso le están dando Speedy González y van a ir por encima de otros procesos que no han sido fallados para dictar una sentencia, no sé, en 1, 2, 3 meses, dándose entonces finalmente la decisión que adopte, si es favorable a cualquiera de las partes, el Ministerio Público como la defensa de los imputados puede entonces recurrir a la casación. Claro, porque este es en el escenario que le he planteado, el escenario de que, porque hay 2 escenarios solamente. Digo, Sí, pero sí, es que pase pero lo en que ambos- pase, yo en creo que ambos- va a llegar hasta última instancia, Ajá. porque yo creo que también por parte de los fiscales Sí, exacto. le puede Por eso, presentar esta por acción, eso. los tipos no No, tienen vergüenza. Lo que yo no descarto es que pueda haber en este proceso una solución. Sí, eso es lo que le iba a decir. Yo no la descarto, o sea, Sí, sí, no hay que pero- descartar, pero- nada es descartable. pero al escuchar el sesgo del análisis a un solo punto, me lleva a la conclusión de que piensa una parte de la defensa, porque yo he hablado con algunos abogados, piensan que existe una real propuesta de jurídica Sí. que podría llevar a la juez a tomar la decisión de que no hay condena. Ahora- Eso va a producir la apelación de la fiscalía. Porque también hay algo que cambia radicalmente el panorama, que es lo que pasa el domingo. Bueno, sí. Ese es en el lado político. Me permite terminar el lado jurídico, procedimiento penal. Esto que usted dice es muy interesante. Efectivamente, si en el a nivel de circuito de la jueza Valoisa y lo ratifica el Tribunal Superior de Liquidaciones con una absolución, ¿verdad? O Valoisa condena y la jueza y los jueces del Tribunal Superior absuelven, va a darse un caso muy interesante que no se va a dar, y le puedo asegurar que no se va a dar en el caso de que sean condenados y el Tribunal Superior nuevamente condene. Muy probablemente la estrategia jurídica que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, la Sala Segunda, es ¿La sala segunda es? la Sala Segunda de lo Penal. La ¿Quién- Sala Segunda de lo Penal. ¿Quién la compone? La compone María Eugenia López, la compone Ariadna, me fue el nombre, y la magistrada Cornejo. Esos 3 magistrados, les recuerdo que Ariadna, se me fue el nombre, el apellido, la magistrada Ariadna, ella es ficha de María Eugenia López. Ellos dos harían sala, mayoría, en una sala en donde podrían marginar a la magistrada Cornejo, que ha demostrado tener un criterio independiente a la hora de tomar decisiones. Entonces ellos podrían decidir, por ejemplo, 2 de ellas podrían decidir que no se admite la casación. Y entonces allí solo cabría el recurso de revisión, que es un recurso que es como un pataleo de abogado realmente, pero lo importante es que la sentencia en primera instancia y en segunda instancia se va a llevar por los canales del procedimiento inquisitivo, pero el tema en casación se va a llevar por el sistema de penal acusatorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sistema penal acusatorio restringe días y también restringe Tiene las tiempo. causales, exacto, tiempo y causales para poder acá no. interpretar. ¿Ah? En el otro no. En el otro no, exacto. Entonces, pero para que usted tenga una idea, una vez que falle, y esto también quisiera mencionarlo, una vez que falle el Tribunal Superior de Liquidaciones, le tienen que dar 15 días a cada uno de los que van a presentar la casación, que yo me senté con el abogado Rosendo Miranda, que si fueran, por ejemplo, 10 los que tendrían que presentar casación, serían 150 días. 150 días más o menos son como 5 meses y tanto. 5 meses. Entonces, dependiendo, ¿no? Pero son más o menos estos promedios. O sea, que nosotros sacamos cuenta y decíamos que era imposible. O sea, el término menor que se iba a dar esta sentencia ejecutoriada era para el mes o de mayo o de junio. O sea, en la felicidad más grande de María Eugenia López, ella no podía adelantar esos tiempos. Pero cada vez que yo escucho a su vocero no autorizado, me doy cuenta inmediatamente que esto le van a dar un impulso aún mucho más rápido. Y en este sentido es muy peligroso que la justicia pues se ha doblegado una vez más a los intereses políticos.
porque este proceso hay que verlo ahora sí políticamente en dos vías. Primero, al gobierno le fascina tener al pueblo entretenido mediáticamente con Ricardo Martinelli hablando de sus procesos penales, porque nos quita de la mente el desastroso gobierno que ha sido el de Nito Cortizo, que como me dijo un día Pedro Pereira, ha sido lo más entreguista en estos 30 años de democracia. Y por el otro lado, para los factores de la oposición, también brincan de un pie, porque como le dije, ellos juran y perjuran que con una inhabilitación de Ricardo Martinelli, pues hombre, se van a ver ellos beneficiados de dicho proceder. Bueno, hay mucho más que contarles sobre esto. Pedro, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme.